Y esa era la voz maravillosa de nuestro amado poeta Darwich, donde dice, creo que parte de su poesía, que nos falta un presente, nos falta un futuro, pero de aquí algo así, ¿no? No nos mueven, seguimos estando. Estamos con Mariela Andrea Flores Torres, la investigadora, la que está llevando a cabo este fantástico trabajo sobre Palestina, que no debe haber estado conociendo el medio argentino más aún, y la resistencia que históricamente ha significado la cuestión palestina hasta lograr instalar el tema. Uh-huh. Esto no debe haber sido fácil de lograr, Mariela. ¿Cómo fue el inicio de esto, la presentación de este proyecto? ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo reaccionaron el cuerpo académico que tenía que juzgar esto? ¿Cómo se vio eso? ¿Cómo lo viviste? Bien, antes que nada yo quería confirmar que el tema, como dije antes, política y académicamente ya afortunadamente está instalado en la Universidad Argentina. No obstante, eso no está libre de dificultades en su instalación y en su desarrollo. Y en ese sentido, en la experiencia personal, cuando yo me presento a beca de CONICET para poder hacer un doctorado, porque es muy difícil que alguien pueda hacer un doctorado trabajando como trabaja cualquier docente desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche para tener un sueldo digno en la Argentina. Por lo tanto, la única posibilidad que yo y tantos tenemos para poder hacer un doctorado es buscar una beca de CONICET siempre que cumplamos con los requisitos de edad y todo eso. Me presento en el año 2005 con un plan a beca de CONICET. El plan de trabajo propuesto era conflicto palestino-israelí 1995-2005, los usos de la violencia política, y el plan es evaluado por la Comisión de Historia y había 3 grandes ítems. Esos grandes ítems eran antecedentes de la postulante, luego era propuesta de trabajo y finalmente eran directores de tesis. El puntaje por cada uno de esos ítems daba una numeración que no se correspondía con la numeración del total. Y por la numeración del total, yo no entré en beca de CONICET 2005. Yo objeté la numeración del total, que no se correspondía con las otras numeraciones, y nunca tuve una respuesta de la comisión. Yo, bueno, en ese momento decidí también, por una cuestión de preservarme, no insistir, pero no insistir. ¿Alguien te dijo por lo bajo, mira, erraste el título, erraste algún tipo de recomendación, de insinuación? Sí. ¿Sí? Tuve muchas sugerencias de gente que me decía que a veces era necesario plantear lo mismo, pero de un modo diferente, en algunas instancias. Igual yo tuve muchas recomendaciones que yo sé que eran bien intencionadas, pero cuando uno tiene determinadas convicciones no las puede plantear ni en forma ni en contenido distintas. No estaba siendo políticamente correcta. No, exacto. Entonces, en 2007 me vuelvo a presentar con la misma problemática a tratar, con el mismo plan, pero yo ya tenía más antecedentes porque yo no dejé de estudiar el asunto. Tuve mucha ayuda de gente muy entendida en el tema, desde distintos lugares, pero muy entendida, ¿no? Como Pedro Brieger, como Saad Jedid. Yo ya entonces conocí a Tilda en uno de los viajes en el 2007. Tilda me dio alguna información. Bueno, yo además puse cosas como que yo había tenido contacto con Michelle Warchaski, que es del Centro de Estudio de Información Alternativa en Israel. Bueno, puse algunos contactos que garantizaban que había una factibilidad de desarrollar el tema. Entonces puse otros directores que estaban también más relacionados con la cuestión, cosa difícil porque en Argentina no hay, en el campo de la historiografía en sí misma, la historia como disciplina, no hay gente que siga como especialista el tema. Sí está gente que trabaja en cátedras donde se desarrollan estas temáticas como parte de los programas de la cátedra, pero no un especialista dentro de la disciplina de la historia, por lo menos no lo había hasta ese momento. Entonces era difícil tener un director que garantizara.
finalmente me presento, me sale la beca en el año 2007 y yo empiezo a plantear al doctorado, el tratamiento. Ahí en el doctorado en Quilmes, entonces tengo la primera objeción que me planteaban que adecuara el tema a algo que tuviera mayor posibilidad de ser desarrollado en un periodo de 4 años, que es lo que dura un doctorado. Entonces ahí finalmente termino adecuando el conflicto como problemática, lo termino adecuando a una de sus consecuencias, que es la migración, y termino trabajando la migración de palestinos a Argentina y su invisibilización permanente en lo que es el gran relato árabe, porque bueno, se cuenta la historia de los árabes, pero no se especifica la historia del palestino, como expliqué al principio. Y bueno, y aquí ya me encuentro en esta etapa del asunto, no sin dificultades en el camino, como cualquier investigador. No es algo personal, es algo que tiene cualquier investigador. Yo me encuentro ahora ya habiendo terminado de cursar el doctorado y ya en la etapa de la escritura de la tesis estrictamente, haciendo muchas entrevistas a descendientes de palestinos y un trabajo de campo en lo que son los censos de población. Bueno, fuimos todos entrevistados, no solo entrevistados, sino entrevistados de una manera absolutamente sistemática, acuciosa. Fue, no sé si una entrevista o un apriete, pero fue... Yo recuerdo, porque vino Mariela a la embajada y traía toda una sistematización del trabajo que era extraordinario. ¿No? Entonces era como imposible escaparse por los costados, porque ella volvía a la pregunta, ¿no? Entonces, y fue para mí como entrevistado también una experiencia enfrentar este trabajo, Mariela, y doy fe de lo acucioso, de lo disciplinado, de lo serio y de la altura con que está hecho. También te tocó a ti, Tilda, por supuesto, ¿no? Sí, creo que fue una de las primeras, ¿o no? Sí, en el 2007, luego volví en el 2009 exacto. Y 2010. Y te decía ahora por lo bajo, ¿no? Mientras escuchábamos me equivoqué en el título, oyentes, es extraño en mi propio país, se llama esta canción que acabamos de escuchar. La otra es Se necesita un mañana, pero yo recuerdo, y yo te decía, bueno, tenemos una más, porque vos sabés que los palestinos a veces, como en un encuentro, debate que tuve que dar, me dice un hombre desde abajo, ustedes son como las cucarachas, y le digo, sí, afortunadamente somos como las cucarachas, es decir, no nos pueden exterminar. Y te encontré una familia palestina justamente en una charla que se hizo en Cari, en sociales, donde estuvo el embajador, y ahí apareció una chica muy conmocionada. El padre ya había muerto, pero casualmente también Walid la conocía a la familia, así que ya tienes otros más. Sí, bueno, también hoy se está dando el caso de jóvenes chilenos de ascendencia palestina que se encuentran estudiando en la República Argentina. Nos tocó encontrar en una conferencia en la ciudad de La Plata 2 chicas mellizas procedentes del país de la Tilda, de Beit Yala, de familias de Beit Yala, y que están estudiando en la Universidad Nacional de La Plata. Pero dicen ellas que hay más chicos porque la cantidad de muchachos chilenos que han venido a la Argentina precisamente por la factibilidad de la universidad gratuita y estatal, a diferencia de lo que pasa en Chile, que la propia universidad del Estado es absolutamente onerosa, ¿no? Para las familias, que los endeuda casi de por vida, han elegido este camino de poder acceder a una educación de calidad en las universidades gratuitas argentinas. Pero seguiremos conversando de esto. Vamos a ir a la pausa. No se separe del dial por AM530. Esto es Derribando Muros. Mariela, ¿qué sigue en el futuro con tu trabajo? ¿Cómo viene esto ahora? Con mi trabajo estoy en la etapa de escritura directamente de la tesis, porque afortunadamente ya terminé de cursar hace 3 días el doctorado. Por lo tanto, yo necesito mucho de la ayuda y solidaridad de la gente en Argentina, desde Ushuaia hasta Jujuy, desde Buenos Aires hasta Mendoza, que conozca personas migrantes de origen palestino entre 1890 y 1968, que es el periodo que yo indago, desde fines del siglo XIX hasta
el año posterior a la llamada Guerra de los 6 días, ¿sí? 1890 a 1967. ¿Por qué hago este llamado a la gente en Argentina que conozca a migrantes de origen palestino? Porque desde que investigo el asunto me he encontrado con que ha sido más lo azaroso que lo tendencioso lo que me ha otorgado datos profundos que ayuden a la investigación. ¿Qué quiero decir? Yo, como cualquier investigador que estudia migraciones, lo primero que hice es ir al censo de migración y tratar de buscar, de relevar desde 1890 al 68 qué cantidad de población de origen palestino estaba allí registrado. Y me encontré con poco o casi nada. Entonces yo digo, bueno, esto que yo quiero investigar realmente es poco, escaso. Bueno, hice el camino contrario. En vez de avanzar desde el dato cuantitativo del censo, por ejemplo, avancé desde la información cualitativa de entrevistas. ¿Y qué pasó? Fue mucho más fuerte, más contundente, que las personas de origen palestino en las entrevistas me iban entregando datos de otras personas de origen palestino, de otros apellidos. Yo identificaba por apellidos y no tanto por el registro de nacionalidad, ¿sí? ¿Y qué me pasaba? Me otorgaban datos de los lugares de origen, claro, ¿sí? Dónde habían nacido los que fueron migrantes, sus abuelos, sus bisabuelos. Y entonces me mostraron las partidas de nacimiento. Y entonces quizás la partida de nacimiento que indica que la persona migrante nació quizás en Jerusalén, quizás en Nazaret, quizás en otras regiones de la Palestina histórica, si me dan la fotografía de la partida de nacimiento, yo puedo comprobar como científica que por más de que el pasaporte o el registro diga que son turcos, ellos nacieron efectivamente en Palestina. Sí, en el territorio histórico de Palestina durante todo este periodo. Entonces, yo necesito que la gente que conozca de apellidos de origen palestino se contacte conmigo. Ustedes están todos los domingos acá, entonces probablemente si contactan con ustedes me puedan dar el dato a mí. Y por supuesto, sí. Y de ese modo seguir construyendo la información así, de ese modo, cualitativamente hacia el dato. Y yo entonces después cotejar lo cualitativo con lo cuantitativo, porque efectivamente en los archivos de censo va a figurar que alguien ingresó con pasaporte turco, con ese apellido, pero yo voy a poder demostrar por el dato de la entrevista y por el dato de la partida de nacimiento que esa persona que está registrado quizás con la nacionalidad turca efectivamente nació en Palestina. Claro, ¿se entiende? El pasaporte de mi abuelo decía mandato británico de Palestina y tenía la corona del rey, digamos, en el pasaporte, la corona británica. Esa, ¿no? Es otra, sí. Entonces, pero el lugar de nacimiento dice Jifna, Palestina. Eso es fundamental. Yo necesito eso y por lo general lo pude reconstruir más por la entrevista, que es un método de investigación, una técnica de investigación cualitativa, claro, porque permite hacer un mayor análisis en profundidad, que por el método cuantitativo de registro. Claro. Ahí no los encontré, ahí estaban invisibilizados. Bueno, esto te deja sujeta también a otro tipo de avatares, obviamente, porque no debe ser escasa, o a lo mejor sí es escasa, pero no por eso deja de existir. Probablemente el prurito de alguna persona a quien tú deseas entrevistar y tiene algún tipo de pudor o de preferir no serlo o seguir conservando ese anonimato respecto de su origen. ¿Puede llegar a pasar eso, Mariela? Definitivamente, Rafa, ya ha pasado. Y yo como historiadora, como investigadora, a eso lo llamé silencio voluntario. Claro. Entonces lo que indago es las razones de ese silencio y trato de preservar a la persona. Si no quiere hablar del asunto, yo reconstruyo la trama del itinerario, de cómo se llegó al lugar en el anonimato, pero reconstruyo la trama del relato dando las razones de por qué el silencio, pero respeto el silencio. Claro. Pero ¿qué has encontrado en ese silencio? ¿Una cuestión vergonzante, una cuestión de no querer